La inversión es una de las mejores maneras de hacer crecer el dinero. Al invertir puedes beneficiarte de rendimientos potenciales que superan el crecimiento de tu cuenta de ahorros y hacer que tu dinero trabaje para ti a largo plazo. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, invertir conlleva ciertos riesgos que no puedes ignorar. Desde la posibilidad de perder parte de tu inversión hasta enfrentarte a fluctuaciones inesperadas del mercado, estos riesgos pueden poner en peligro tus objetivos financieros si no se manejan adecuadamente. Así que en este video te explicaré qué es un riesgo financiero, los tipos de riesgos asociados con las inversiones, y aprenderás cómo mitigar estos riesgos para proteger tu dinero y tomar decisiones de inversión más seguras. Un riesgo financiero es la posibilidad de que una inversión o una decisión financiera no produzca el resultado esperado, o incluso que resulte en una pérdida. En otras palabras, es la incertidumbre acerca de los resultados futuros de una inversión o actividad económica. Los riesgos financieros pueden surgir de diversas fuentes incluyendo la incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro. Aunque hagas una investigación exhaustiva y tomes decisiones bien fundamentadas, siempre existe la posibilidad de que el mercado o la situación económica cambien inesperadamente. Por ejemplo, si al invertir en una empresa que parece tener un gran potencial, pero tiempo después enfrenta problemas financieros o de gestión, tu inversión podría perder valor. La pérdida potencial, de que existe una posibilidad real de perder parte o la totalidad de tu inversión. Esto puede ocurrir por diversas razones, como las fluctuaciones en el mercado, cambios en la economía o problemas específicos de la empresa en la que has invertido. La variabilidad de resultado, por ejemplo, mientras que algunas inversiones pueden generar altos rendimientos, otras pueden resultar en pérdidas, y estas variaciones pueden ser impredecibles. Riesgo de mercado. Es el riesgo de que el valor de tus inversiones disminuya debido a cambios en las condiciones del mercado. Estos cambios pueden ser causados por factores como fluctuaciones en los precios de las acciones, cambios en las tasas de interés, eventos económicos o políticos inesperados, o incluso crisis financieras globales. Este riesgo afecta a todos los tipos de inversiones que están expuestas a las variaciones del mercado, incluyendo acciones, bonos, bienes raíces, etc. ¿Cómo puedes mitigar este riesgo? Lo puedes hacer mediante la diversificación. Esto significa distribuir tu dinero entre diferentes tipos de activos como acciones, bonos, bienes raíces, y sectores como tecnología, salud, finanzas, para no depender de una sola inversión. De esta manera, si un mercado o sector específico enfrenta problemas, las otras inversiones pueden seguir funcionando bien y compensar las pérdidas. Mantén tus inversiones a largo plazo para ayudarte a superar las fluctuaciones temporales del mercado. Los mercados tienden a recuperarse con el tiempo, y al mantener tus inversiones durante periodos prolongados, puedes evitar vender en un momento desfavorable. Invierte en fondos indexados o en fondos cotizados en bolsa, ya que ofrecen diversificación automática al invertir en un amplio rango de acciones o bonos. Esto ayuda a reducir el impacto de cualquier caída en el valor de un solo activo. Riesgo de crédito. Se refiere a la posibilidad de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago, es decir, que no pague el dinero o los intereses de un préstamo o una deuda. O en otras palabras, es el riesgo de que la entidad o la persona a la que le prestaste dinero no te devuelva lo que te debe. El riesgo de crédito es común en inversiones como bonos, préstamos y otras formas de deuda. ¿Cómo se puede mitigar? Primero, no pongas todo tu dinero en un solo prestatario o en un solo tipo de deuda. Invierte en diferentes activos y en diferentes emisores para reducir el impacto si uno de ellos falla. Antes de invertir en bonos o préstamos, investiga la solidez financiera del prestatario o del emisor de la deuda. Revisa sus calificaciones de crédito y su historial financiero para asegurarte de que son confiables. Opta por bonos emitidos por gobiernos o empresas con alta calificación crediticia. Estos bonos suelen tener un menor riesgo de incumplimiento en comparación con bonos de emisores con calificaciones más bajas. Riesgo de liquidez. Se refiere a la posibilidad de no poder vender una inversión rápidamente sin afectar significativamente su precio. Es decir, se trata del riesgo de no poder convertir tus activos en efectivo fácilmente cuando lo necesites. Este tipo de riesgo es común en activos que no tienen un mercado activo o amplio, lo que puede dificultar encontrar un comprador dispuesto a pagar el precio justo en un corto periodo. Por ejemplo, imagina que tienes una propiedad inmobiliaria y necesitas venderla rápidamente para obtener efectivo.
Si el mercado inmobiliario está en baja o no hay suficientes compradores, tendrías que venderla por un precio mucho menor al que esperabas, o podrías tardar meses en encontrar un comprador. ¿Cómo mitigarlo? No pongas todos tus fondos en inversiones que sean difíciles de vender. Mantén una combinación de activos líquidos, como acciones de empresas grandes y bonos del gobierno, que puedan ser vendidos rápidamente en el mercado. Siempre ten disponible un fondo de emergencia en efectivo o en activos altamente líquidos. Esto te permite cubrir necesidades inmediatas sin tener que vender inversiones menos líquidas en momentos inoportunos. Antes de invertir, investiga la liquidez del activo. Por ejemplo, algunos fondos de inversión o productos financieros pueden tener restricciones de retirada, así que asegúrate de comprender cuándo y cómo puedes acceder a tu dinero. Si sabes que necesitarás liquidez en el corto plazo, evita inversiones con plazos largos o penalizaciones por retiro anticipado. Ajusta tu cartera de inversiones según tus necesidades financieras a corto y largo plazo. Supongamos que tienes una mezcla de acciones de empresas tecnológicas de alta liquidez y una propiedad inmobiliaria. Si necesitas dinero rápidamente, puedes vender parte de tus acciones tecnológicas, que generalmente tienen compradores disponibles, mientras buscas el momento adecuado para vender tu propiedad inmobiliaria sin perder su valor. Este es un ejemplo de cómo puedes mitigar este riesgo. Riesgo de concentración. Se refiere a la exposición significativa a un único activo o tipo de activo. Esto significa que si una gran parte de tu inversión está en una sola empresa, sector o tipo de activo, estás en riesgo si esa inversión específica tiene un rendimiento negativo. Por ejemplo, si inviertes todo tu dinero en acciones de una sola empresa y esa empresa quiebra, perderías todo tu capital. ¿Cómo mitigarlo? La mejor manera de mitigar este riesgo es diversificando tus inversiones. Distribuye tu capital entre diferentes tipos de activos como acciones, bonos, bienes raíces y efectivo. Al diversificar por tipo de activo, reduces el riesgo de que una mala racha en una clase de activo afecte negativamente toda tu cartera. Por ejemplo, si las acciones bajan, tus inversiones en bonos o bienes raíces pueden compensar esas pérdidas. Esto te ayuda a mantener un equilibrio y protege tu inversión en general. Asegúrate de que tus inversiones no estén concentradas en un solo sector de la economía. Por ejemplo, si inviertes en acciones, compra acciones de empresas en diferentes industrias como tecnología, salud, energía, etc. De esta forma, si un sector se ve afectado, los demás sectores compensarán esta pérdida. Considera invertir en mercados internacionales para distribuir el riesgo. Esto es útil porque diferentes regiones pueden tener diferentes ciclos económicos y políticas que pueden influir en los rendimientos de las inversiones. Riesgo de comportamiento. Se refiere a las decisiones irracionales que los inversores pueden tomar debido a factores emocionales o psicológicos, en lugar de basarse en datos y análisis objetivos. Estas decisiones pueden incluir vender acciones durante una caída del mercado por miedo, o comprar en pánico durante un auge. Muchos inversores tienen exceso de confianza, al creer que tienen un conocimiento o habilidad superior para predecir el mercado. Estos comportamientos llevan a pérdidas significativas y afectar el rendimiento de la inversión a largo plazo. ¿Cómo puedes mitigarlo? Mitigar el riesgo de comportamiento implica ser consciente de tus emociones y tener estrategias para controlarlas. Aquí te brindo unas estrategias que te ayudarán a mitigar este riesgo y a los demás. 1. Lectura de libros de desarrollo personal. Al leer libros de desarrollo personal enfocados en la gestión de emociones, aprendes a dominar tus reacciones ante el estrés y la incertidumbre del mercado. Este tipo de lectura te ayuda a mantener la calma en momentos de volatilidad y a tomar decisiones basadas en lógica en lugar de en impulsos. 2. Educación financiera. Comprender cómo funcionan los mercados, conocer las diferentes opciones de inversión y estar al tanto de las estrategias financieras te permite tomar decisiones informadas. La educación financiera te da las herramientas para analizar riesgos y oportunidades de manera más objetiva. 3. Disciplina y paciencia. La disciplina te ayuda a adherirte a tu plan de inversión, incluso cuando el mercado es volátil o tentador. La paciencia es clave para permitir que tus inversiones maduren y para resistir la tentación de hacer cambios impulsivos que podrían perjudicar tu crecimiento a largo plazo. 4. Asesoramiento profesional. Un profesional te proporciona una perspectiva externa y objetiva, ayudándote a evitar decisiones basadas en emociones y a alinear tus inversiones con tus metas personales. El asesoramiento profesional también puede ayudarte a estructurar una cartera diversificada que minimice los riesgos.
No te des por vencido, porque el éxito no es para aquellos que nunca enfrentan obstáculos, sino para quienes persisten a pesar de ellos. Mantén la fe en tu proceso y sigue adelante con determinación. Con estas estrategias podrás mitigar los riesgos de inversión y tomar decisiones informadas y racionales. ¿Pero sabes cómo multiplicar los números con una línea curva? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video. Y recuerda que la acción vence a la inacción,